CZ, el CEO de Binance, anunció en pleno pues crisis de Alameda o de FTX después del informe de CoinDesk, anunció que se iba a deshacer de su inversión en FTT por valor de 2.100 millones de dólares, ¿vale? No todo estaba en FTT, pero había parte, la mitad más o menos en FTT y la otra mitad en stablecoin de Binance USD, ¿vale? Entonces, esto vino, como comentaba CZ, venía por esta desinversión, venía porque, primero, habían hecho una gran cantidad de dinero después de la inversión de Binance en los primeros inicios de FTX, y luego también precisamente por este informe de CoinDesk, que pues traía riesgos de insolvencia. Entonces comentaremos, bueno, que bueno, estos 2.100 millones, lo que hicieron, este anuncio de venta de 2.100 millones o 1.000 millones de FTT, lo que hicieron fue que el mercado entrase en pánico, se sucediesen aún más caídas y el token de FTT se empezaba a desplomar, ¿vale? Caroline, que es la CEO de Alameda, que como hemos comentado antes era el brazo inversor de FTX, el que se encargaba bueno, pues funcionaba más o menos como hedge fund, porque Venture Capital no sería, era como más como un hedge fund, decía que dentro, para intentar salvar un poco los muebles, decía que dentro del informe de CoinDesk no se reportaban activos por valor de 10.000 millones pues eso, que existían pero que no estaban dentro del informe, ¿vale? Y luego también otra cosa interesante es que la CEO de Alameda, Caroline, anunciaba que para no volcar toda esta cantidad de tokens de FTT al mercado, anunciaba que pues le ofrecía a llevar a cabo una compra-venta OTC, que OTC, como sabemos, es over the counter, que es un mercado donde no se utilizan los order books tradicionales, sino que dos partes pactan un precio sobre una cantidad de activos, ¿vale? Entonces Caroline le dijo a CZ, oye, nosotros te compramos todos los FTT que tienes por valor de $22, ¿vale? ¿Qué significaba esto? Aquí entraban dos cuestiones o dos posibles razonamientos que nos llevan a pensar que CZ podría tener un plan para desestabilizar a FTX. ¿Por qué? La primera de todas es porque si tú no quieres desestabilizar el mercado, como dijo CZ, primero no anuncias que vas a vender 2.100 millones de dólares o 1.000 millones de dólares en FTT, porque supondría una caída bastante seria. Sí, supondría que, bueno, que esto sí se hubiese orquestado de antes. Digamos que Binance hubiese estado liquidando posiciones durante mucho tiempo y ahora llegase el punto de no retorno en el que ya pues se han completamente liquidado o queda muy poco y simplemente vacían las arcas y lo hacen público, ¿no? Eso Claro. también, yo te lo he comentado antes, que podría incluso llegar a ser investigado, ¿no? Porque me parece que estás malversando el mercado, estás jugando con él a tu antojo porque tienes tanta influencia que en el fondo puedes desatar, digamos, ¿no? Una avalancha de acontecimientos como así verdaderamente ha pasado, ¿no? Entonces, pues, como comenta él, no tenía mucho sentido esta notificación, porque si tú tienes una cantidad de tokens tan grandes como son 1.000 millones, teniendo en cuenta que fuesen 50-50, hacerlo público y sembrar el caos en el mercado cuando ya había rumores previos no te hace ningún bien, porque el mercado va a caer y tú no vas a poder lograr conseguir hacer líquido tu inversión de la forma que te habría gustado. Esta fue la primera de las razones por la que te llevan a pensar que podía haber motivos detrás. La segunda es precisamente la comunicación que le hizo Caroline, la oferta que le hizo Caroline. Si tú no quieres desestabilizar el mercado, si tú lo que quieres es simplemente deshacerte de tu posición sin tener un impacto en el precio del token, tú habrías aceptado la oferta, por lo que hemos comentado, porque si tú lo vendes a mercado, seguramente en ese momento creo que estaba cotizando a $24 el Sí, FTT. bueno, que estás comprando con un poco de descuento, pero que no es algo para Exacto. ser una oferta OTC tan grande, en el fondo no estás buscando sacar mucho provecho, ¿no? Simplemente salvar el ecosistema porque verdaderamente podía estar tambaleándose, ¿no? Entonces, juntamos estas dos partes, la primera que hizo el anuncio público antes de hacer la venta, cosa ya que extraña, y segundo, que no ha aceptado la oferta de Caroline teniendo en cuenta que era la forma más rentable para deshacerse de la posición, te hace llegar a pensar que podía haber unos motivos detrás de esta venta o de esta notificación de CZ para intentar desestabilizar el exchange. Sí, sin duda. Y bueno, un poco yendo de la mano de lo que comentas, también comentar que uno de los grandes implicados, ¿no? en esta ecuación sería Sam Bankman-Fried, que era el CEO de de FTX, perdón. Y a su vez fue la persona que se encargaba, que era en este caso tenía el puesto de CEO en Alameda Research, previamente antes de dárselo
de cederle este puesto y dedicarse, digamos, a pleno rendimiento al exchange, ¿no? Entonces, esta correlación también es bastante importante tener en cuenta, ¿no? De cara un poco a los siguientes acontecimientos. Y este personaje, ¿no? Que es una persona muy ilustre de este sector, ¿no? Del sector de las criptomonedas, que ha estado invirtiendo también desde una temprana fecha, publicó en su Twitter que no había ningún problema, que FTX lo tenía todo bajo control, básicamente, que los fondos estaban a salvo, que tenía una equidad 1 a 1 con respecto a los fondos que poseía FTX y que no había riesgo, ¿no? Entonces, simplemente después de todo el apocalipsis que sucedió por redes sociales, donde se empezaron a especular, simplemente envió este mensaje y no volvió a dar señales de vidas, ¿no? Y esto desembocó en que por la noche, pues bueno, las redes sociales empezaron a arder, empezó el miedo generalizado después de un mercado que se previamente. Esto dio bola a muchas incertidumbres. Y entonces, a partir de ahí, los siguientes acontecimientos son que FTX directamente pausa los retiros. Pausan los retiros y esto ya es un problema porque ya se están en plan, ya se está haciendo eco de toda la situación que está pasando y se empiezan a tomar medidas, digamos que un poco desesperadas, ¿no? Porque estamos viendo cómo absolutamente todo el mundo está intentando salirse de FTX, intentar obviar la plataforma tanto a nivel institucional como a nivel retail, tanto empresas como los propios inversores en ese momento estaban buscando sacar sus fondos y eso lo que traía es que se estaban también pagando unos precios desorbitados, eso estaba desequilibrando el sistema, ¿no? Comentar dos cosas con esto. La primera es que el volumen de retiros, por lo que han llegado a comentar, era de unos 6.000 millones y que otra vez, aparte de lo que ha comentado Gila, de que Sam dijo que los fondos estaban 1 a 1 respaldados, después del parón, o cuando se sucedió el parón de retiros, dijo Sam que esto era simplemente un problema de sistema, de software, de que había muchas solicitudes de retiros y que se había congestionado el sistema, pero que no había ningún problema con los fondos de los depositantes o de los clientes. Bueno, y después de estos sucesos, de que no había ningún problema, que todo eran simplemente errores operativos, ¿no? Digamos, de la tecnología de la plataforma, se sucede un posible acuerdo entre Binance y FTX para la compra y para salvar, en este caso, el exchange, ya que se estaba viendo como todos los rumores que se estaban sucediendo podían incluso ser ciertos, ¿no? Y en ese momento aparece Binance como salvador, CZ anuncia que están en un proceso de compra, que todavía faltan documentos y que falta información acerca de dónde están todos estos activos menores y dónde está distribuida, digamos, todo este patrimonio. Y bueno, a partir de ahí, no sé qué te parece. Yo creo que ahí lo que lo que más o menos la gente pensaba es que, bueno, que al final que Binance otra vez iba a salir al rescate, CZ se iba a hacer la persona más importante del mundo, ¿no? Que Sam también estaba perdiendo patrimonio y podía desplazarle, ¿no? Como a uno de los millonarios más ricos. Y en ese momento, si no recuerdo mal, BNB, la moneda, empezó a cotizar de manera desorbitada. El mercado estaba cayendo y con esta noticia no sé si fue exactamente cuando empezó a subir bastante, como alrededor, si no recuerdo mal, estaba recuperando un 15% después de una caída de alrededor del 7%, o sea, lo cual todo el mercado se desangra, lo único que más se mantiene son las stablecoins y algunas ni eso, y de repente Binance en un pico, ¿no? Parecía un cohete. Parecía todo un plan orquestado de CZ para decir, mira, vamos a utilizar el informe de CoinDesk o vamos a filtrar el informe de CoinDesk, vamos a anunciar la venta para desestabilizar el token de FTT, que es uno de los pilares de FTX, que lo comentaremos más adelante dentro de las causas. Y luego, milagrosamente, sale como el salvador para salvar a FTX con la compra. Entonces, como comenta, por aquellas FTT estaba cayendo un 85% en un único día, que era una locura. El mercado había caído, por lo general, un 11-12%. Sale la noticia de CZ, el mercado recupera, se vuelve casi a break-even y FTX, o sea, BNB, perdón, como ha comentado Gila, pasa de estar en un -7 a un +17, ¿vale? Un +15%. Es decir, BNB recuperó casi un 30% en un día. Bueno, el mercado rebota. Después de eso, a las par de horas o 3, sin haber ninguna noticia, el mercado se vuelve a hundir.
es cuando vemos a Bitcoin por debajo de $16.000, que tocó los 15.000 largos, ¿vale? Todo esto por rumores de que muy probablemente la compra de Binance no se llegase a efectuar porque el agujero dentro de FTX fuese más grande de lo esperado, ¿vale? Y al día siguiente, ¿qué es lo que ocurre? Sí, bueno, todo esto comentar que la información no había ningún paper por parte de las empresas, en este caso por parte de FTX, la comunicación, digámoslo así, que, bueno, iba a decir que era poca, pero yo podría decir que era incluso nula por parte de Sam, apenas contestaba cada 6, 8 horas, 4 horas incluso, no daba explicaciones, se sucedían los acontecimientos y se mantenía al margen, ¿no? Esto también dice un poco, deja en entredicho en quién estamos confiando en estos exchanges, ¿no? Que estábamos hablando en este caso, el tercer, has comentado tú, el tercer exchange más grande. Sí. Y vemos cómo las personas ilustres, las cabezas visibles, ¿no?, de estas empresas, cómo actúan, ¿no? Y bueno, esto, claro, o sea, te deja como comentas, Binance, en este caso, decide retirar la oferta porque está viendo o sea, que podría entrar ellos directamente en no, sí, en la bancarrota. Y mientras tanto, los retiros siguen pausados. En este caso ya se paran, no es un problema técnico ni digamos de operacional, ¿no? Y bueno, en ese caso nadie está y nadie puede retirar los fondos, ¿no? Que hay ahora mismo disponibles en la plataforma.